Comenzamos hoy entonces con la segunda parte de los fusibles. Hoy vamos a desarrollar los siguientes temas: las partes de los fusibles, las características eléctricas de los fusibles y por último veremos las características tiempo corriente de estos dispositivos. Bien, comenzamos entonces primero con la base portafusible. Es la parte donde va insertada o donde va insertado el fusible. Fíjense que es una estructura que tiene una forma de U, pero esto puede ir en distintas posiciones. Esto está colocado en una posición horizontal, puede ir en posición vertical, y está formado por los anclajes y por sistemas de sujeción mediante tuerca y tornillo, y el cuerpo es de cerámico. Aquí lo que vemos en esta otra fotografía son un esquema de lo que sería el cartucho fusible. Este cartucho fusible va a ir insertado dentro de la base portafusible. Todo el conjunto forma el fusible en sí. Entre la base portafusible y el cartucho fusible forman el conjunto fusible. Ninguno de los dos por separado cumple ninguna función. Tienen que estar estos dos elementos presentes, si no, no es posible utilizarlo como elemento de protección. Aquí vemos unos esquemas, unos dibujos de exactamente lo mismo. Esta sería el cartucho fusible, que es este que vemos aquí. Y por el otro lado, en la posición vertical, vemos el portafusible, que aquí lo veíamos en la posición horizontal. Muy bien, esto que se ve aquí en rojo, en el cartucho fusible, es el indicador de fusión. Este indicador de fusión me va a decir o me va a informar si la cinta que está colocada internamente dentro del cartucho fusible se ha cortado o no por efecto de un cortocircuito o de una sobrecarga. Como no tenemos manera de poder observar, porque el cuerpo cerámico de este cartucho fusible lo impide, no es como en el caso de los fusibles con estructura de vidrio, donde uno puede ver efectivamente, como vimos en el primer video, se podían observar cómo era la conexión, y además se podía ver si el alambre o el hilo, mejor dicho, del cartucho fusible estaba sano o estaba quemado. Aquí no tenemos manera de verlo, entonces es necesario un indicador de fusión. Cuando este fusible se quema, entonces este indicador de fusión indica de que se ha quemado. Muy bien. Estos son los contactos o las cuchillas. Tenemos un contacto superior y uno inferior. Aquí también se ven. Y el cartucho aislante, que es la parte esta de cerámica, también de este mismo material puede ser. Es aislante y además es duro. Es una cerámica muy dura que resiste fuertes presiones, porque en el momento del cortocircuito hay una energía muy grande, hay un metal que se convierte en vapor, porque al momento de quemarse o de cortarse o de fundirse, mejor dicho, la cinta se evapora, se convierte en gas. Entonces la presión en el interior del cartucho aislante es bastante importante. La manera de que no se destruya completamente es justamente a través de estas paredes de material cerámico que contienen al fusible y contienen al elemento que tiene, que es el apagachispas, que generalmente es ese cuarzo que se utiliza, es una arena de cuarzo que se utiliza para
que se apague rápidamente el arco eléctrico. Se puede hacer, como ya dijimos, puede ser de porcelana o de vidrio. En su interior, como habíamos dicho anteriormente, estaba el elemento fusible y el material extintor, como comentábamos recién, era esta arena de cuarzo o otro elemento también puede llegarse a utilizar. Hay fusibles de baja tensión que tienen el indicador de fusión, pero no todos. Hay algunos fusibles que vienen sin indicador de fusión. Este elemento fusible, en el caso de particular de este tipo de cartuchos fusibles, es una cinta. Como dijimos recién, algunos fusibles tienen el indicador de fusión y otros no. Esto va a hacer que el costo del fusible sea diferente. Generalmente el indicador es un dispositivo que está formado por un hilo de acero conectado en paralelo con el elemento fusible, que sería la cinta. En el momento que se produce el cortocircuito, se quema la cinta y se libera un resorte que permite evidenciar de que este fusible ha actuado, ha sido utilizado y ha evitado un cortocircuito mayor, es decir, un daño mayor. Por lo tanto, es un fusible que debe ser reemplazado. Aquí lo que vemos son los símbolos que se utilizan para representar a los fusibles. Entonces, en la norma IEC, el fusible se representa de esta manera, y en las normas americanas tienen dos maneras de representarlo. Cualquiera de las dos es válida. Es esta, que es un rectángulo con una línea central, y esta otra que es una especie de conexión así como una sinusoide, o dos medios círculos que se vinculan. Generalmente nosotros, en nuestro país, que es Argentina, seguimos las normas IEC. Por lo tanto, la forma en que representamos a los fusibles es esta. Muy bien, a continuación vemos nuevamente las partes del fusible para irlas comentando un poquito más. Siempre vamos agregando alguna cosita. Aquí lo que vemos es el cartucho fusible. Y bueno, se ven en detalle aquí los terminales de cobre plateado, que bueno, acá dicen justamente esto, lo pueden tomar como una síntesis. Garantizan mejor conexión con la base portafusible. Acá han hecho como una especie de hueco, como para que nosotros veamos la parte interna, y aquí lo que se ve es una cinta con los agujeritos, que ya después esto vamos a hablar en especial de a qué se deben esos agujeros y por qué y de qué forma son. Es la cinta que sería el elemento fusible, y en el interior hay arena de cuarzo. Acá dice rellenos con arena de cuarzo impregnada. Esto extingue el arco del cortocircuito con valores de I cuadrado T, que vendría a ser la energía que despliega el cortocircuito, con valores de energía más reducidos. Bueno, por el otro lado, vemos también, hablamos aquí del cuerpo cerámico, que es las dos placas, la placa superior y la placa inferior. En la placa superior podemos tener el indicador de actuación, que es el indicador de apertura del fusible, que es este rojo que está aquí. Aquí adelante lo que se ven son las características del cartucho fusible. Nos indica la marca, nos indica el valor de corriente. Por ejemplo es de 1000 amperes. Nos indica el tipo de clase al cual se refiere. Eso ya después lo vamos a ir viendo, que hay diferentes clases de fusibles. Pertenece a la clase AR. Ya después vamos a ir viendo qué significa cada una de estas clases. Nos indica también la tensión, 690 volt. Nos indica el poder de corte o capacidad de interrupción, que son 100 kA.
Después aquí nos da el tipo de fusible, que es NH3, también esto lo vamos a ver, y las certificaciones de las normas a las cuales responde este cartucho fusible. Como decíamos anteriormente, el cuerpo cerámico dice que es de alta calidad, que resiste la alta presión generada por el cortocircuito. Yo les comentaba que en el momento del cortocircuito, parte de lo que está aquí de esta cinta, que es muy delgada, es una cinta muy delgada, parte de esta cinta, que está en estado sólido, se convierte en vapor, ¿sí? Al convertirse en vapor ejerce mucha presión contra los bordes contra el recipiente que lo contiene, ¿no? Básicamente. Bueno, a continuación seguimos mirando un poquito más las partes del fusible y vamos a ver los componentes. Este vendría a ser como una especie de corte longitudinal que hacemos del fusible. Aquí lo que vemos, estos son los contactos, los terminales de contacto, las cuchillas, que nosotros le llamamos cuchillas. Esta sería el elemento fusible, que es una cinta, ¿sí? Esto que vemos aquí rayado son el cuerpo de porcelana, o de cerámica, ¿sí? En el interior vemos la arena de cuarzo, ¿sí? Estas de aquí son las tapas del fusible, que contienen en su interior a la cinta, a la arena de cuarzo y también al indicador de actuación. Yo les había dicho hoy que este indicador de actuación está conectado en paralelo con la cinta. Cuando se funde la cinta, se libera la tensión y entonces este indicador de actuación sale hacia afuera y indica de que ha actuado el cartucho fusible. Muy bien, vamos a ver las características eléctricas de los fusibles. Bueno, aquí tenemos el fusible, una fotografía muy interesante, donde vemos aquí de vuelta las cuchillas. Estas son de cobre con un baño de plata, ¿sí? Las tapas. Estas son los extremos donde van que permiten el calce en la manopla, esto que se ve aquí y esto de aquí. Y acá en el frente lo que vemos son las características de este fusible. Este fusible es de la marca Siemens, está hecho bajo normas BDE, que son las normas alemanas. Este número que se ve aquí es el código de identificación de este cartucho fusible. Es un cartucho fusible que se lo puede utilizar, o tiene un calibre, mejor dicho, se llama calibre a la corriente nominal del fusible. Es un calibre de 100 amperes. Además tiene un formato NH00, que ya después lo vamos a ver. Puede ser utilizado para cargas que se caracterizan como GL o GG, esto también lo vamos a ver más adelante. Está hecho para una corriente alterna, fíjense que aquí tiene el simbolito de corriente alterna de 500 volt y tiene un poder de corte de 120 kiloamperes, es decir, puede llegar a interrumpir un cortocircuito cuyo valor sea de 120 kiloamperes. Está hecho en Alemania, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características eléctricas de los fusibles? La intensidad nominal, que es esta, que vemos acá, 100 amperes. La tensión nominal, que son los 500 volt que vemos aquí. El poder de corte nominal, que son los 120 kiloamperes. Y la característica tiempo corriente, que es así, es una curva que nosotros la vamos a tener que buscar en los manuales o en las hojas técnicas que nos provean los fabricantes. Bueno, ¿para qué tensiones se utilizan estos fusibles? ¿O en qué sistemas de tensiones nosotros podemos utilizar estos fusibles? Bueno, estos fusibles son de baja tensión y pueden ser utilizados en 220 volt
en 380, en 500 y en 660 volt de corriente alterna. Las corrientes normalizadas, es decir, esta intensidad nominal o calibre, también nos tenemos que acostumbrar a la palabra calibre, que significa valor de corriente nominal. Bueno, es muy variada, fíjense que aquí la podemos ver, va desde 2 hasta 1000 amperes, en saltos que van 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25 y bueno, y todos los restantes. También van a ir variando los tamaños, no quiere decir que todas estas corrientes están para el mismo tamaño. Ya después vamos a ir viendo que esto está segmentado de acuerdo al tamaño. Obviamente el tamaño del fusible va a ir cambiando cuando las corrientes sean mayores. A mayor calibre, el tamaño del fusible es más grande, ¿sí? Más robusto. Muy bien. Y el poder de corte nominal, que recién lo veíamos acá, que es 120 kA, también se lo llama capacidad de interrupción o poder de ruptura. Todos estos son todos sinónimos. Y bueno, ¿qué es este poder de corte nominal? Es el valor de corriente que es capaz de cortar el fusible a la tensión nominal. Y ese valor se expresa en kiloamperes. Es decir, acá me están diciendo que estos 120 kiloamperes, que el poder de corte que tiene, o el poder de corte nominal de este fusible, ¿para qué tensión es válida? Para 500 volts. El poder de corte está relacionado con la tensión y puede ocurrir que para diferentes tensiones vayan variando los poderes de corte. Acá volvemos a decir lo mismo, volvemos a escribir que el poder de corte nominal o la capacidad de interrupción es lo que acabamos de decir, que se expresa en kiloamperes. Bueno, acá tenemos para fusibles industriales de baja tensión en nuestro país rigen las normas IRAM. Y esas normas IRAM, como yo les decía, están basadas en la norma internacional IEC 60269, que es la norma que se refiere a todos los fusibles. El poder de corte es de 120 kA en corriente alterna, ¿sí? Y en corriente continua puede ser de 70 a 80 kA, es menor el poder de corte. En otros países, como por ejemplo España, las normas UNE, le exigen que el poder de corte del fusible no sea inferior a 50 kA. Lo mínimo que deben colocar como fusible en una instalación de tipo industrial es algo que tenga un poder de corte que no sea menor que 50 kA. Muy bien. Estos fusibles que son de tipo estándar, dice que tienen un poder de corte de 120 kA, y este valor realmente es muy alto. Es muy raro que en los circuitos de baja tensión tengamos valores de cortocircuito tan elevados. Por eso decimos acá que este valor de 120 kA supera con creces cualquier corriente de cortocircuito típica en una instalación industrial de baja tensión, que esos valores suelen rondar entre 20 y 50 kA en bornes del transformador, que es el cortocircuito, uno de los cortocircuitos más fuertes en bornes del transformador, que puede haber un transformador justamente en la entrada de la industria. Entonces, por ese motivo es que utilizar estos fusibles, estamos cubiertos, utilizar estos fusibles de 120 kA, porque lo que generalmente vamos a encontrar va a rondar entre los valores de cortocircuito que vamos a encontrar van a ser entre 20 y 50 kA. O sea que estamos sobrados en cuanto a la capacidad de poder de corte nominal del fusible. Bueno, a continuación vamos a ver la característica tiempo corriente de los fusibles. Muy bien.
Esta característica tiene la siguiente particularidad. Es una curva cuya relación es entre el tiempo y la corriente es una relación inversa. Esto significa que para valores grandes de corriente el tiempo disminuye, ¿sí? Es lógico, ¿no? Porque lo que nosotros pretendemos es que cuanto mayor sea la corriente que circula por el circuito, el fusible, cuando actúe, sea lo más rápido posible. En el eje de abscisas, o sea, eje X, lo que se representan son las corrientes. Y en el eje de las ordenadas, lo que se representa es el tiempo en segundos. En el eje horizontal se representa la corriente en amperes. La curva del fusible, que es esta curva roja que vemos aquí, determina dos zonas, ¿sí? Una zona que es admisible, donde el fusible no actúa, y otra zona donde es una zona no admisible, donde no está permitido, es decir, una zona que no se puede ingresar porque el fusible actúa. Cada punto de la curva, cada uno de los puntos de esta curva, representa la combinación de corriente y tiempo que hace actuar al fusible. Cualquier par de valores de corriente y tiempo que se ubiquen en la zona no admisible provoca el funcionamiento del fusible, y esto va a abrir el circuito desconectándolo. De esta manera se protege la red a la cual está conectado el fusible. Entonces, fijémonos aquí. Este sería un punto B, por ejemplo, que tiene como coordenadas, en abscisas tiene la corriente I2 y en ordenadas tiene el tiempo T2. Este es un punto que no es admisible, no puede funcionar en ese lugar el fusible. Entonces, ¿por qué? Porque cuando dijimos que cuando la corriente intercepta a la curva del fusible, este fusible actúa, ¿sí? Entonces no puede tener nunca este valor de tiempo, ¿sí? Sino que va a llegar aquí, fíjense, va a interceptar la corriente esta I2, va a interceptar a la curva del fusible, y este va a ser el tiempo de apertura, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos una corriente más grande todavía. Aumentamos de esta corriente I2 a un valor de corriente I3 mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿En qué tiempo va a actuar este fusible? Bueno, transportamos o armamos una línea recta auxiliar hasta cortar la curva, interceptamos la curva con una línea vertical, y aquí en la línea horizontal nos desplazamos hasta el eje de los tiempos y obtenemos este tiempo. Fíjense que este tiempo es menor, porque este tiempo va desde aquí hasta aquí. Este tiempo es menor que el tiempo T sub A que teníamos para esta cantidad, para esta corriente. Para la corriente I2 teníamos este tiempo T sub A. El tiempo T sub A va desde aquí hasta aquí. El tiempo T sub 3 va desde aquí hasta aquí. Este punto de acá está dentro de la zona no admisible, por lo tanto no es viable. Un punto de estos sería un punto aceptable, si se quiere, pero tampoco actúa el fusible, porque en esta zona, si bien es admisible, no estaría pasando nada. Es decir, serían dos puntos, un punto A que tiene una coordenada I1 y T1, pero que en realidad no está haciendo actuar el fusible. En realidad todo esto funciona si nosotros prolongáramos para este valor de corriente I1, lo prolongáramos hasta aquí arriba, ¿sí? Hasta tocar la curva roja, veríamos que el tiempo de actuación es el que correspondería
aquí a la abscisa, ¿no? Desde que I1 corta la curva, desde ese punto de la curva hacia el eje vertical tendríamos el tiempo de actuación del fusible, ¿sí? Por lo tanto, este punto fue simplemente colocado a forma de ejemplo, nada más, mirándolo esto como si fuera una función matemática. Pero en realidad las cosas funcionan de otra manera. El funcionamiento es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un valor de corriente determinado en el circuito, tenemos que levantar una línea perpendicular en forma vertical hasta cortar la curva y desde allí desplazarnos hacia el eje vertical o eje de ordenadas, y allí obtendremos el tiempo de actuación de ese fusible. Una cosa más, los ejes estos, tanto el eje vertical como el eje horizontal, es decir, el eje de la corriente y el eje del tiempo, van a ser ejes que van a estar en una escala logarítmica, ¿sí? Entonces, no van a ser proporcionales las distancias entre los tiempos, Ya eso ya lo hemos visto en los interruptores, que en los ejes, cuando los ejes son de tipo logarítmico, entonces allí las distancias no son uniformes, no es una escala uniforme, es una escala logarítmica. Y esas escalas logarítmicas se caracterizan porque las distancias entre los números, el 1, el 2, el 3 y el 4, no es la misma, no es una unidad, es menor. Entonces vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando todo esto. Bueno, a modo de síntesis, entonces podemos decir que las curvas características tiempo-corriente de los fusibles lo que hacen es suministrar información sobre el tiempo de actuación del fusible en función de la corriente que circula por el circuito. El valor de corriente que siempre se toma es el valor eficaz. Como vimos también, los fusibles operan con una curva inversa de tiempo-corriente, que está diseñada de forma tal de interrumpir rápidamente los cortocircuitos, permitiendo por mayor tiempo en el caso de sobrecargas temporales o bien las corrientes de arranque de los motores. Es decir, tratamos de que los fusibles sean insensibles a las variaciones de corriente que se producen en los arranques de los motores, para que no actúen. Eso ya lo habíamos conversado en el video anterior. Y estas curvas de los fusibles se trazan sobre un papel logarítmico en ambos ejes. Y fíjense, aquí vemos en esta diapositiva, vemos la curva de un fusible. Si ustedes observan, en el eje vertical tenemos los tiempos expresados en segundos. Lo que yo les decía, fíjense la distancia que hay entre el 1, el 2, el 3 y el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjense que por tratarse de una escala logarítmica, las distancias entre las unidades, de 1 a 2 y de 2 a 3 y de 3 a 4, no es un valor constante, va variando. Entonces esa es la característica que tienen los diagramas estos hechos en papel logarítmico. Y también es logarítmico el eje horizontal donde están las corrientes. Las corrientes se expresan en amperes. Bueno, aquí lo que vemos es que para un tipo de fusible se han trazado dos curvas. Una curva que le llamamos curva de mínima fusión, que es la curva esta inferior, ¿sí? Y otra que es la curva de liberación total o curva superior de fusión, ¿sí? Que es esta que se ve aquí, la que le sigue aquí. Y en el centro lo que tenemos es una curva promedio de fusión,
Esta curva promedio es la que generalmente ofrecen los fabricantes. Los fabricantes rara vez, por lo menos algunas fábricas, no brindan esa triple curva, la curva de liberación total o curva superior de fusión, y la curva o curva máxima de fusión también le dicen, curva mínima de fusión. Generalmente lo que nos dan es la curva promedio. En algunos programas para diseño de instalaciones eléctricas, en la parte que corresponde a diagramas o curvas de tiempo corriente o de corriente tiempo, como le querramos llamar, en algunos casos sí ofrecen estas curvas. Y en realidad lo que ocurre es que estos serían las tolerancias que tienen los fusibles para actuar. Por ejemplo, acá hemos dibujado un caso particular. Para una corriente de 550 amperes, que lo ubicamos aquí después del 400, ya después vamos a ver cómo se hace para ubicar estos valores, porque tampoco es simple, no se puede hacer a ojo, sino que hay que hacer algún cálculo para hacerlo bien, para poder establecer la posición, mejor dicho, de estos 550 amperes en esta escala logarítmica. Entonces, supongamos que ya conocemos ese dato, sabemos que 550 amperes está aquí en este lugar, levantamos una línea perpendicular y cuando llegamos a la curva de mínima fusión, nos desplazamos hacia el eje horizontal, ¿sí? Esta curva de mínima fusión sería el punto en el cual el fusible se calienta de forma tal de que casi estaría a punto de actuar. Ya estaría casi en condiciones de cortarse, de fundirse, pero no se ha fundido todavía, está todavía intacto, ¿sí? Ahora, si continuamos con esta línea, cuando intercepta la curva de liberación total, ahí sí ya el fusible actuó, ¿sí? Y si nos fijamos, se produce esto aproximadamente muy cerca de los 100 segundos, ¿sí? Muy cerca de los 100 segundos. Si nosotros prolongamos esta línea vertical hasta cortar la curva de liberación total, vemos que casi lo haría cerca de los 100 segundos. Con lo cual, la gran incertidumbre es decir, bueno, pero ¿en qué tiempo este fusible actúa? Bueno, entonces ahí no podemos dar una certeza. Lo que nosotros podemos decir es que entre 45,3 segundos y 100 segundos el fusible se va a quemar, se va a fundir. Lo que nos asegura el fabricante es que después de estos 100 segundos, después que hemos atravesado o tocado la curva de liberación total, ahí sí él ya nos garantiza de que el fusible actuó, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿para qué nos dan este tipo de estas curvas? Bueno, estas curvas después las vamos a ver que son muy útiles cuando estamos trabajando con el sistema de selectividad, cuando estamos colocando protecciones con fusibles en cascada. Bueno, vamos a ver que cuando se trabaja con el tema de selectividad, estas dos curvas verdaderamente adquieren una importancia muy interesante y que es necesario conocerlas. Ya después vamos a ver cómo se diseñan protecciones con fusibles, y que entre estos fusibles que realizan la protección del sistema haya selectividad. Selectividad, en definitiva, para ir adelantando un poco el tema, y ya lo hemos visto en el caso de los interruptores, se habla de selectividad cuando se produce una falla en una instalación y actúa el elemento o el dispositivo de protección que tengamos que esté más cercano a la falla. Para poner un ejemplo claro, podríamos imaginar una industria donde tenemos un fusible en un taller y
en la entrada de la industria, que tiene varios departamentos, tiene oficinas, tiene talleres, tiene lugares donde hay producción, donde hay almacenamiento, distintos sectores de la fábrica. Imaginemos que en el taller de mantenimiento se produce un cortocircuito. Bueno, si el sistema es selectivo, el que tiene que actuar es el fusible que está ahí en el tablero de ese taller, del taller de mantenimiento. No puede ocurrir que salte el fusible general de la fábrica, que está en la entrada de donde se produce la alimentación, donde seguramente habrá un transformador. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber selectividad, porque de lo contrario, si no hay selectividad, podría llegar a intervenir el fusible de entrada y dejar a toda la fábrica en un apagón, es decir, en un blackout completo donde no habría más corriente porque se produjo una falla en un taller. Entonces eso no puede ocurrir. Entonces para eso es necesaria la selectividad, y cuando estudiemos el tema de selectividad, conocer este tipo de dos curvas es fundamental. Los fusibles, de acuerdo a la norma IEC, se pueden clasificar en fusibles para uso doméstico o fusibles para uso industrial. Los de uso doméstico responden a la norma IEC 60239-3 y los fusibles para uso industrial se refieren a la norma 60239 en sus partes 1 y 2. Muy bien, y de esta manera damos por finalizada la segunda parte que corresponde a los fusibles. Vamos a seguir con una tercera parte seguramente, donde hablaremos de otros temas referidos a los fusibles. Y bueno, si te gustó, comentá, suscribite, hace comentarios que son muy útiles para nosotros que estamos haciendo este canal, estamos realizando contenido para este canal, y de ser así espero que te haya servido, que hayas aprendido algo. Por el momento nada más que agradecerte y nos vemos en el próximo